Advertencia. El siguiente relato es ficción. Toda semejanza a la realidad es solo coincidencia. Soy Benjamín Cuevas. Ya no queda nada, solo este cuaderno, ese violín y estas palabras que dejaré por si a alguien alguna vez le importa o por si alguien alguna vez quisiera realizar una película sobre mi triste o pobre vida. La verdad es que nunca he creído en la mala suerte, es más, nunca quise creer en la mala suerte, pero eso hoy ya lo he asumido y sí, soy un hombre que tiene mala suerte, más bien soy la mala suerte viviente. Soy de esas personas que, si estás cerca de mí, algo te pasará, incluso si piensas en mí, algo te pasará. Mi historia ha sido un desastre, incluso llega a ser cómica, más bien una historia tragicómica. Todo empezó cuando era niño. Mi familia vivía en Antofagasta, en una casa acomodada. Mi padre era un capitán de un barco de pesca, un mercante marino, y teníamos una muy buena situación económica. En ese entonces, yo tenía 10 años de edad. Recuerdo que el sol brillaba como nunca en esta bonita ciudad. Venía de camino desde el colegio con mi nana, nos dirigíamos a mi casa. Ella, Juana, era una señora que, cada vez que podía, prendía un cigarrillo y maldecía todo. Era una señora extraña, a ratos me daba miedo. La señora Juana era una mujer misteriosa y siempre andaba enojada, pero bueno, ella no es de lo que quiero hablar. Recuerdo que caminábamos por la costanera ya que mi casa estaba a unas cuadras de allí. Cuando caminábamos, nos detuvimos en una esquina para cruzar la calle y en el cemento que servía como muralla que separaba el mar de la calle, había un gato negro que caminaba sigilosamente para cazar alguna de las palomas que comían frenéticamente las migajas de pan que una vieja les había tirado. El felino de color negro era una verdadera pantera en la jungla con su presa a la vista. Los autos se cruzaban frente a mí, mientras la señora Juana tiraba en mi rostro una bocanada de humo. El gato era un verdadero cazador, la presa estaba ahí, era cosa de lanzarse y cazar una de las palomas. La suerte estaba echada. De repente, la luz del semáforo cambió de color y cruzamos. Mi vista seguía mirando atenta como el gato negro cazaría a una de las palomas hasta que se lanzó como un felino hambriento ante su presa. El gato logró agarrar una de las palomas y nosotros seguíamos cruzando la calle. En segundos, el gato tenía a una paloma agarrada en su boca. La mujer que estaba dándole migajas a las palomas espantó al gato, lo que lo hizo soltar a la paloma moribunda, y el gato cruzó la calle arrancando de los garabatos de la mujer. Todo pasó en segundos. El gato arrancó rápidamente, cruzándose frente a nosotros, alcanzando la muerte tras ser arrollado por un auto que pasó a toda velocidad frente a nosotros. El tiempo se paralizó. Cuando llegamos a la otra vereda, la señora Juana llevó el cigarro a su boca y expulsó nuevamente una bocanada de humo en mi rostro y dijo, si se te cruza un gato negro es mala suerte, y si muere, nada bueno vendrá, lo dijo con una voz pausada mientras fumaba nuevamente su cigarrillo. Quedé impactado, como la vida podía escribir en segundos el destino. Cuando llegamos a la casa, mi madre estaba llorando en la sala. No sabía qué pasaba, y ese día en la tarde mi madre se acercó a mí y me dijo que mi padre ya no viviría con nosotros. Desde ese día, mi vida cambió. A las pocas semanas nos mudamos para vivir en la ciudad de Santiago, donde todo un mundo nuevo comenzaba. Llegamos a vivir al barrio alto de la ciudad, todo era bonito. Pero papá no estaba, ellos habían decidido separarse. Era algo muy extraño porque nunca los había visto discutir. Mi madre me dijo que mi papá la engañaba, así que por esa razón se habían separado. Mi hermano era muy pequeño y no entendía lo que pasaba. El colegio era estricto, me costó mucho porque las clases eran en inglés. Era un colegio caro, mi madre no trabajaba, pero a mi padre le iba muy bien y nunca nos faltaba nada, es más, siempre nos sobraba el dinero. En ese colegio estuve 3 años hasta que un día algo pasó con mi papá y no pudo seguir dando dinero a mi madre, por lo que tuvimos que mudarnos a otro barrio y mi madre me tuvo que cambiar de colegio. En esa etapa de la vida, todo pasó tan rápido. Incluso mi madre nos llevó a mí y a mi hermano pequeño al registro civil y cambió nuestro apellido de Cuevas por Cuevas, es decir, de Cuevas con V a Cuevas con B larga, para evitar futuros problemas legales por el problema de mi padre. El primer año en ese colegio fue terrible, me molestaban por todo.
Los niños eran envidiosos, les daba envidia porque siempre tenía cosas que los demás no tenían. A pesar de que no vi más a mi papá, él nos llamaba por teléfono y nos enviaba regalos, muy buenos regalos. Siempre tuve los regalos de moda, los últimos videojuegos, la mejor tecnología y ropa de marca. Hasta que un día todo volvió a cambiar y este fue un antes y un después de mi mala suerte. Si los sucesos que habían pasado hasta antes de ese punto eran considerados mala suerte, lo que vino fue aún peor. Un día llegué a mi casa después del colegio, o el cole como le llamábamos. Mi madre, llorando, me dijo que tenía que hablar conmigo. Recuerdo sus lágrimas en su rostro, el corazón se me apretaba solo con verla. Hubo un silencio rotundo en ese momento y de repente explotó diciendo, «Tu papá está preso». Un balde de agua fría cruzó mi espalda, mi corazón se apretaba y quedé en silencio. No sé cuánto pasó hasta que empezó a contar lo sucedido. Mis padres nunca se habían separado, mi papá nunca tuvo otra mujer como siempre pensé que había sido el motivo por el cual mis papás no estuviesen juntos. Mi mamá dijo, «Tu papá me engaña». Lo que pasó es que realmente mi papá la engañaba, pero no de una manera amorosa. Mi papá no tenía otra mujer ni nada de eso. Resulta que mi padre era capitán de un barco que trabajaba en una pesquera y conoció a unos peruanos que hicieron negocios con él. Si bien ganaba buen dinero siendo capitán de un barco, los peruanos le ofrecieron un trabajo con el que ganaría mucho más dinero, llevar atún del Callao al puerto de Antofagasta. Resulta que el atún que los peruanos enviaban estaba lleno de cocaína en su interior, insertada en bolsas herméticas. Eran toneladas de droga que entraban al país, y a mi padre lo metieron preso primero en Antofagasta hasta que lo trasladaron a una cárcel en Santiago. Ese fue el motivo real por el cual tuvimos que mudarnos a esta ciudad. Pasaron un par de años hasta que lo culparon y le dieron 30 años de cárcel por pasar toneladas de cocaína al país y porque le atribuyeron la responsabilidad de la muerte de un hombre que trabajaba en el barco. Desde ese momento, mi madre cayó en depresión y, bueno, yo también. Recuerdo que falté mucho tiempo al colegio hasta que volví. Cuando volví, todos me molestaban, ya sabían lo de mi padre porque salió en las noticias. Como dijo alguna vez una presidenta, me enteré por la prensa. Después de eso, nuestra vida cambió. Los lujos se fueron con el viento y mi madre tuvo que empezar a trabajar para poder mantenernos. Las deudas comenzaron mientras la fortuna de mi padre era requisada en su totalidad. Pasaron unos meses y un día, al volver al colegio, todos mis compañeros sabían que mi papá estaba en la cárcel. A pesar de que lo disimulaban y era un secreto a voces, a mí igual me afectaba. Creo que todo lo malo tiene algo bueno. Recuerdo una vez una clase de un profesor de filosofía que hablaba de la dualidad y del equilibrio. En esos momentos, yo no era un buen alumno, más bien bastante malo. Me costaba mucho concentrarme, y con lo sucedido con mi padre, los profesores me tenían lástima. Así crecí, en medio del bullying en ese colegio. En ese momento, la verdad es que tuve un minuto de suerte. Recuerdo que estaba en el colegio, estábamos en recreo y estaba la señora que hacía aseo en el cole. No recuerdo su nombre, pero estaba barriendo los papeles y basura que caían de un edificio que estaba pegado al colegio. La gente era muy sucia y siempre la señora tenía que limpiar papeles de los oficinistas. La señora estaba limpiando y conversando con el profe de educación física, y no sé qué pasó que salió corriendo y olvidó recoger unos papeles. El mamito, el profesor de educación física, recogía los papeles rápidamente y partió detrás de la mujer, pero al salir rápido se le cayeron un par de papeles. Yo estaba sentado en el único lugar donde llegaba el sol y vi toda la escena de esta película. El tema es que el papel que se le cayó era un papel de loto, un recibo de la lotería, que había caído de los oficinistas que tiraban papeles al patio nuestro. El papel lo usé para hacer un torpedo para la prueba de historia. Luego de la prueba y después de que mi torpedo pasó por todo el curso, cayó en manos de Maldini y me lo regresó. Lo guardé hasta que un par de días después, estando en el negocio de Don Pepe donde vendía golosinas y números de loto, encontré el boleto y algo me hizo pasárselo a Don Pepe para que viera si tenía premio. ¡Bingo! Mi boleto era el ganador. Ganamos 270 millones de pesos. Mi mamá compró una casa, nos compró ropa y zapatillas con el dinero,
pero al poco tiempo, la casa se incendió y volvimos a perder todo. Nos fuimos a vivir con mi abuelo. Mi abuelo fue marino mercante, igual que mi padre, y su pasatiempo era tocar el violín. Siempre hablaba del famoso Stradivarius, que era su violín, y siempre me decía que era su tesoro. El Stradivarius es un violín extremadamente caro. Él lo conservaba desde pequeño, era una reliquia y un tesoro como él decía. Siempre me dijo que cuando él partiera de este mundo, el Stradivarius sería lo que me dejaría para que lo recordara por siempre. Al tiempo, mi abuelo murió y nos quedamos viviendo ahí y yo heredé el preciado violín. En el cole, hicieron una colecta para ayudar a mi madre y mi curso me regaló un gato para que tuviera una mascota. El gato era negro, y ya sabía lo que vendría. El gato también murió atropellado. Me hacían bullying, me asaltaron, me atropellaron, me enamoré de una chica del colegio y resultó que le gustaban las mujeres, y un largo etcétera de cosas, sí, cosas malas. Así pasó el tiempo, mi padre en la cárcel, y un montón de sucesos desafortunados envolvían mi mundo. Mi padre, cuando sabía que la policía lo estaba buscando, dejó algo de dinero para que mi hermano y yo pudiéramos estudiar en la universidad. Ese dinero quedó guardado en secreto, solo mi madre sabía que lo teníamos, y gracias a eso pude estudiar en la universidad. Estudié la carrera de agronomía forestal en una prestigiosa universidad. Mi madre y mi hermano volvieron a Antofagasta cuando yo entré a la universidad. En la universidad era uno más del montón, nunca me destaqué. La verdad es que mis compañeros eran brillantes. Ahí conocí a Lucía Marambio, quien desde el primer año fuimos muy amigos y era ella quien me apoyaba en todo. Con ella realicé los primeros trabajos. Con el tiempo, junto con un par de compañeros más, arrendamos un departamento en el centro de la ciudad donde compartíamos los gastos. Mientras estudiaba, también trabajaba para pagar mis gastos. A pesar de que mi universidad estaba casi pagada por el dinero que guardó mi mamá para nosotros, no estaban contemplados los otros gastos como vivir, así que conseguí mi primer trabajo en un café del barrio como garzón. Bueno, ahí pasaron cosas. Primero me robaron mi bicicleta, que me servía para ir del trabajo a la universidad y de la universidad a la casa. Luego, en el café se perdió dinero y me culparon a mí. Más tarde se descubrió que había sido la misma cajera quien había hurtado el dinero, pero ya era tarde, ya me habían despedido. Las disculpas del jefe no bastaron para mí. Así pasé de trabajo en trabajo. Llegué a ser chef de cocina en un restaurante hasta que se me quemó la cocina. Hasta ese momento, aún estaba con Lucy. Yo estaba enamorado, pololeamos los 2 últimos años de universidad hasta que rompió nuestra relación. Se fue con la Fran, su mejor amiga. Nunca me enteré que tenía atracción por ella. El tiempo pasó. Encontré mi primer trabajo como ingeniero forestal, tenía buen sueldo, pero duró poco. Después de la ruptura, conseguí ese trabajo en el sur de Chile y me tuve que ir a vivir para allá. El proyecto era deforestación de cientos de hectáreas de pinos que serían materia prima. El trabajo no me duró más de 4 meses hasta que unas personas malintencionadas quemaron las 200 hectáreas. El proyecto se canceló y fui despedido, ya que todos los pinos fueron consumidos por el fuego. Me quedé sin trabajo y sin mujer. Luego de eso, decidí ir a la ciudad de Valdivia, ya que ahí había más oportunidades de trabajo. Empecé de cero nuevamente. Cuando me instalé en una casa que arrendé, el primer día fui a comprar víveres al supermercado. Cuando venía de regreso, frente a mi casa, un auto me atropelló y me dejó en el hospital por 3 meses. Tuve que aprender a caminar nuevamente y usar muletas por otros 7 meses más. Hoy aún tengo una cojera que jamás se recuperó, a pesar de todo este tiempo. En todo ese tiempo postrado en la cama, me dediqué a hacer ventas por internet. Un viejo amigo del colegio, Maldini, era dueño de una viña pequeña que exportaba vino al extranjero y me dijo que cuando me recuperara, me hiciera cargo de toda la parte agrícola de la viña. Pero por el momento, podía trabajar remotamente desde mi casa. Pasó el tiempo, y ahí me fue bastante bien. Sentía que estaba bailando con la bonita, literalmente, porque ya me había mejorado y conocí a la mujer más hermosa de mi vida, Julia, con quien nos casamos al tiempo.
Después de mucho esfuerzo y gracias a Maldini y la viña, pude comprar mi primer departamento en Concepción. El departamento lo pagué al contado, no le debía un peso a nadie. Éramos una pareja de recién casados muy felices en nuestro nuevo departamento. Entonces vino el terremoto. El 27 de febrero de 2010, mi departamento, más bien dicho, el edificio completo donde estaba mi departamento, quedó en el suelo. El terremoto lo tumbó entero. No tenía seguro, así que lo perdí todo, literalmente todo. A los pocos meses, Julia me dejó por otro viejo amigo del colegio, Harrison. Luego me robaron el auto donde tenía el computador de la viña. Me robaron toda la información. No sé cómo lo hicieron, pero me sacaron toda mi plata de los bancos, incluso dinero que no tenía. Para rematar, se perdieron datos importantes de la viña, lo que hizo que Maldini me despidiera y terminara muy enojado conmigo. Acabo de llegar de una casa de empeño, donde llevé el famoso violín Stradivarius del abuelo. Estoy en la bancarrota, endeudado, demandado, me han robado, me han estafado, estoy solo y con este violín de vuelta en casa. Resultó ser una copia china y no vale nada. Años y años cuidándolo para que no le pasara nada a este supuesto tesoro. Hoy estoy escribiendo esto, para ver si tengo la oportunidad de que un productor de Hollywood lea mi historia y haga una película de mi vida.